SER Podcast. Nay Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenos días. Buenos días. Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, buenos días. Buenos días. Pues casi me van a permitir que extienda con ustedes un poco la mesa de análisis que teníamos ahora con Javier Aroca, con Josep Ramoneda y con Estefanía Molina al hilo del, antes de ir, al 1 de mayo, al hilo del apagón y todos los efectos, todo lo que ha ocurrido alrededor. No se saben todavía las causas. Señaló el presidente del gobierno a las eléctricas, que señalan a su vez a Red Eléctrica, que ayer dijo que, bueno, todo funcionó, que sigue defendiendo que el sistema va bien, aunque hay que averiguar todavía cuáles son las causas. Me gustaría empezar preguntándoles cuál es su reflexión 3 días ya después, y a pesar de que todavía no se conozcan los motivos concretos. Unai Sordo, empiezo con usted. ¿Qué reflexión, qué debate le genera lo que ocurrió en este país este lunes? Bueno, la primera reflexión es que en un tema tan complejo como es el de la energía y la distribución de energía, es muy importante saber exactamente qué ocurrió. Es evidente que se ha producido un apagón, probablemente porque ha habido un desacople entre la oferta y la demanda de energía, y hay que ver cómo estaba compuesto el mix energético en el momento que esto ocurre y garantizar que no vuelva a ocurrir por la vía de que siempre haya energías que den la suficiente robustez al modelo para que no pueda pasar esto. Hay que saber si esto depende de que ha habido una insuficiente inversión o no, o si tiene que ver con la composición en ese momento del mix energético. Pero como no lo sabemos, y ya la opción del ciberataque no tenemos ni idea, yo creo que es mejor ser un poco prudente todavía a la hora de hacer valoraciones. A partir de ahí yo creo que hay que situar la importancia de que esto no puede cuestionar lo relevante que es para España contar con un papel fundamental de las energías renovables. Esto no va ahora de deshacer los pasos dados para introducir las energías renovables, sino de dar más seguridad y más certeza al sistema. Y luego una segunda reflexión que tiene poco que ver con esto, y es la madurez, el civismo y la inteligencia colectiva que tiene el pueblo español a la hora de afrontar este tipo de situaciones, y el papel fundamental que siguen teniendo los servicios públicos para hacer frente a las situaciones de crisis insospechadas que hemos vivido en España en los últimos tiempos. Señor Álvarez. Bueno, a mí me parece que efectivamente habrá que ver, habrá que analizar por qué se produjo una situación de estas características. No tenemos datos. Creo que además este es un tema tan complejo que es difícil el poder entenderlo, explicarlo. En todo caso, a mí me parece que lo peor que se puede hacer es intentar politizarlo en el extremo en el que se está haciendo en estos momentos. Nosotros, como sindicato, desde el año 17 venimos reclamando un gran pacto de Estado por la energía. La energía es, sin ningún lugar a duda, uno de los elementos fundamentales de la economía española en los próximos años. El hecho de que tengamos estas fuentes de energía naturales que pueden generar energía a un precio muy competitivo en el contexto de la Unión Europea, que pueden además ayudarnos a recuperar el medio ambiente, creo que son elementos que tenemos que poner en valor y que necesitamos un acuerdo que lo saque del pim pam pum de la política, que haya elementos que nos permitan avanzar, y yo también creo sinceramente que hace falta presencia pública en el sector. Necesitamos una empresa de energía estatal, porque creo que eso también va a permitir introducir estabilidad en un sector tan importante desde el punto de vista del servicio público. Y más allá de eso, efectivamente... O sea, ¿usted cree que hay que nacionalizar Red Eléctrica? Bueno, Red Eléctrica está en una situación de seminacionalización, pero de forma completa. Creo que sinceramente es importante que la distribuidora esté controlada por el Estado, pero también España no tiene por qué renunciar a tener una empresa de energía propia. La tiene Italia, por cierto, que una de las empresas españolas es del Estado italiano, la tiene Francia, la tiene Alemania. Creo que nosotros la salida del sector no ha sido una salida positiva. ¿Usted, señor Sordo, comparte esto? ¿Cree que el Estado tendría que tener el 100% de Red Eléctrica? Yo creo que la electricidad y el acceso a la electricidad es una necesidad pública, es un bien público y no puede ser un bien especulativo.
A partir de ahí hay que condicionar a los operadores privados, o puede haber en efecto la existencia también de una distribuidora pública que garantice un flujo energético en condiciones de acceso que puedan acceder todos los ciudadanos y todas las empresas. Hay que condicionar desde lo público cómo se determinan los precios de la energía, cómo se componen los mixes energéticos. Yo creo que es perfectamente factible que un país como España cuente con un operador público en materia energética. Claro que sí, no creo que hay que rechazar eso, lo tienen otros países. En España se privatizaron las empresas de energía, pero más allá de eso es un mercado que en todo caso tiene que contar con una estricta regulación pública porque no responde a un bien del que se deban obtener beneficios excesivos por encima de la necesidad de la población. Es un bien público, en mi opinión, la energía, y esa es la consideración que tiene que tener. Han hecho ustedes referencia a la importancia de la energía renovable, que es un asunto que está efectivamente ya en el debate político 3 días después. Señor Álvarez, dijo el otro día el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que esto cerraba el debate de las nucleares, en el sentido de que esto demostraba que es una fuente de energía necesaria para dar cierta fiabilidad al sistema. ¿Usted comparte este diagnóstico? Yo creo que es bastante poco razonable que en el contexto en el que estamos alguien intente situar el debate de las nucleares, que creo que se tiene que hacer al margen de este debate. Nosotros lo hemos manifestado, que lo hay que analizar, que España seguramente en este momento no puede prescindir de la energía nuclear, pero eso es absolutamente independiente del debate en el que estamos. Me parece que es intentar llevar el agua a un molino que no es el que en estos momentos estamos debatiendo. Señor Sordo. Es que no es esa la reflexión de Antonio Garamendi, yo creo que es perfectamente equivocada, porque precisamente lo que tenemos que garantizar es que en un mix energético donde va a haber un montón de energía renovable, y esto es extraordinariamente bueno para nuestro país, porque es una energía que puede ser más barata, fiable y que atraiga inversión productiva, tiene que haber otras energías, porque nadie dice que toda la energía tenga que ser renovable. Y hay otras fuentes de energía, particularmente la hidroeléctrica, que tiene que jugar un papel muy importante. Hay que garantizar que estas energías, distintas a las renovables, también juegan un papel en ese mix energético para garantizar también la robustez del sistema ante hipotéticos fallos como el que hubo, que hay que saber por qué se produjo. Y ese es un debate que tiene poco que ver con la energía nuclear, que en mi opinión tiene tasada ya el periodo de salida de la economía española, que no se va a cerrar ahora, que se va a cerrar de aquí a 10 años, que hay planes ya de contingencia para hacer frente a la salida de la energía nuclear, y por tanto son dos debates que tienen poco que ver. Yo creo que la transición sobre la energía nuclear está ya definida en nuestro país, pero que en todo caso nadie está diciendo que España se vaya a basar solo en energías eólicas, fotovoltaicas o solares, sino que tiene que haber una composición plural del mix energético para garantizar precios baratos, seguridad de suministro y poder hacer frente a contingencias como la que ocurrió. Pero hay que saber exactamente lo que ocurrió, es lo que quiero decir también. Antes de ir a los asuntos más vinculados directamente con la salud del trabajo en este 1 de mayo, déjenme preguntarles por otro asunto que es noticia de las últimas horas, esa autorización de competencia a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. La última, es verdad que ayer competencia la autorizó con condiciones al BBVA, pero la última palabra la va a tener el gobierno y ya en última instancia los accionistas. Pero ¿qué posición tienen en esto los sindicatos? ¿Creen que después de las condiciones que fijó competencia el gobierno debería autorizar esta OPA? Bueno, nosotros hemos sido muy claros. De hecho, hemos formado parte de las organizaciones que en la primera instancia, porque la segunda no nos lo permitió, la comisión pues tuvo la ocasión de conocer nuestra posición. Tenemos una posición contraria a este proceso de absorción, de fusión. No tiene absolutamente ningún sentido que en un país donde los ratios de oficinas, de empleados de banca son los más estresantes de la Unión Europea, es decir, los trabajadores y las trabajadoras están sujetos a un estrés brutal. Ahora además se vaya a una fusión que sin ningún lugar a dudas va a comportar
pérdida de puestos de trabajo y más acumulación de trabajo para las dos entidades financieras. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de los consumidores en nuestro país. Otra vez somos el país de la Unión Europea que tiene menos posibilidades de ser atendidos los consumidores, muchos de ellos personas que tienen dificultades a la hora de ser atendidos, y desde luego es una malísima noticia para las pymes, para los autónomos de nuestro país y por tanto para la competencia. Desde luego yo creo sinceramente que el Gobierno tiene que garantizar la competencia del sector financiero, porque el sector financiero es verdad que en España es privado, pero en todo caso la gestión, el trabajo que hace, otra vez más, como ocurría con el sector eléctrico, es público. Entonces entiendo que para ustedes no cambia nada después de la resolución de ayer de competencia. Bueno, cambia en el sentido que supone un cierto aval a la posibilidad de hacer la OPA. Nosotros no estamos de acuerdo con la OPA y no estamos de acuerdo porque nos parece que el sistema financiero español ya ha ido demasiado lejos en el proceso de concentración. Un proceso de concentración limita la competencia entre las entidades y cuando se limita la competencia entre las entidades acaba pagándolo también el usuario, el ciudadano. Hay una brecha digital, por ejemplo, muy importante en España en el acceso a los sistemas financieros, que además ha tenido mucho que ver con la reducción de sucursales en un montón de sitios de nuestro país, en la España rural o en los barrios donde es mucho más difícil para mucha gente poder acceder a un servicio financiero. Y luego además aquí está el agravante de que el Sabadell pues es un banco que tiene un vínculo bastante intenso con la economía real, con la financiación de proyectos empresariales reales, ¿no? Y yo creo que España requiere de bastantes operadores financieros y creo que es malo continuar en este proceso de concentración bancaria. Hay que recordar que hace algo más de una década pues se produjo la bancarización de las cajas de ahorros, producto de la anterior crisis y de la lectura que se hizo de aquella crisis, y que eso yo creo que ha tenido un efecto sobre la financiación del tejido productivo que no es positivo, ¿no? Un país como Alemania ha mantenido un sistema de atención financiera a la economía real que explica parte de los éxitos que había tenido Alemania hasta hace unos años en materia económica, ¿no? Y nosotros no compartimos la necesidad de esta fusión y nos parece contraproducente, aparte, como se indicaba, de las posibles consecuencias que pueda tener respecto a la plantilla, porque la experiencia nos dice que siempre que hay una fusión financiera hay algún efecto en materia de empleo, ¿no? Con Unai Sordo y con Pepe Álvarez, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, con quienes vamos a analizar en estos minutos que quedan de conversación el estado de salud de nuestro mapa laboral, que pasa por preguntarles, les decía antes de irnos a la publicidad, por la posibilidad de la reducción de jornada que ustedes acordaron con el Gobierno, que tiene previsto aprobarla, yo creo que será en el siguiente Consejo de Ministros, para que queden 37 horas y media a la semana. Lo que pasa que luego queda toda la tramitación parlamentaria y tal como está el escenario político, ¿qué pasa si esto, señor Álvarez, no se acaba aprobando en el Congreso de los Diputados porque el Gobierno no tuviera mayoría en el Congreso? Bueno, a mí me parece que este es un debate que no es exclusivamente de si el Gobierno tiene mayoría en el Congreso o no. Los partidos, cuando voten, tienen que pensar qué es lo que opinan los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Creo que no aprobar la tramitación, porque lo que en primera instancia se vota no es el 100% de la proposición de ley, sino es la tramitación parlamentaria, sería realmente una situación absolutamente poco democrática. Creo que los grupos parlamentarios que voten en contra es que no consideran que el país tenga que tener en debate en una cuestión que en torno al 70% de los ciudadanos y de las ciudadanas queremos que se lleve adelante, queremos que se reduzca la jornada de trabajo. Por eso creo que hay que darle tiempo al tiempo. Los ciudadanos mandan, los partidos políticos creo que van a tener que pensar en los ciudadanos, porque si no también, yo lo digo muy claramente, las organizaciones sindicales los vamos a perseguir, eso sí, democráticamente, hasta las próximas elecciones. No les vamos a dar tregua, porque a mí me parece ¿Qué significa que les van a perseguir? Pues significa que les vamos a perseguir democráticamente, que les vamos a cada día recordar que son
ellos los responsables de que ni siquiera esta haya podido ser un debate en el Congreso de los Diputados en el que la ciudadanía haya tenido la posibilidad de escuchar cuáles son los argumentos que tiene cada cual. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen argumentos para poder defenderlo en el Congreso de los Diputados? ¿Qué pasa? ¿Que no se atreven a decirles cuáles son las verdaderas razones por las que una cajera de un supermercado va a continuar teniendo que trabajar 2 horas y media más a la semana cuando en realidad lo podría hacer, o un trabajador o una trabajadora del sector de la hostelería? Este no es un debate que el que piense que se muere con una votación en el Congreso de los Diputados se equivoca. Nosotros vamos a continuar movilizándonos y trabajando para generar las condiciones, porque la reducción del tiempo de trabajo es una cuestión absolutamente necesaria en nuestro país. Y si esto, señor Sordo, se llega a aprobar, pasa el trámite parlamentario, primero sale del Gobierno, luego pasa el trámite parlamentario y llega a ser una realidad en nuestro país, que la semana laboral queda en 37 horas y media, ¿cómo se van a controlar y a certificar las horas extras o la desconexión digital? Bueno, es que el acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno también prevé una mejora en los sistemas de control horario. Luego esto hay que llevarlo a todas las empresas porque, como bien planteas, de poco sirve lo que ponga la ley o lo que ponga en el convenio si luego se incumple sistemáticamente, como pasa en algunos sectores, afortunadamente no mayoritarios, pero como pasa en algunos sectores en nuestro país. Por tanto, se trata de mejorar los sistemas de control efectivo del tiempo de trabajo y también de cómo se distribuye el tiempo de trabajo. Esta es la pelea que está encima de la mesa. Y nosotros lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento muy exhaustivo y muy exigente con el Gobierno y con el grupo con el conjunto de grupos parlamentarios para que no cometan el fraude democrático de no abordar este acuerdo que hemos cerrado las organizaciones representativas de los trabajadores en España. Las movilizaciones son claves para que los grupos sepan que están siendo fiscalizados por la calle, y las movilizaciones empiezan hoy. Es decir, hicimos una manifestación numerosa en Barcelona hace un par de meses y hoy las manifestaciones del 1 de mayo, en las más de 80 manifestaciones que hemos convocado, creo que tienen que ser un clamor, entre otras muchas cosas, también por la reducción del tiempo de trabajo, que es una reivindicación muy sentida, en mi opinión, entre la ciudadanía española, vote a quien vote. Yo creo que esto los grupos también lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Quiere decirme que si el debate no se afronta en el Congreso habrá movilizaciones sindicales en las calles? Indiscutiblemente. Seguramente las haya, aunque se tramite, porque lógicamente los grupos van a poner sus enmiendas encima de la mesa, cosa que es legítima, pero nosotros vamos a velar porque no se desnaturalice el acuerdo que hemos suscrito, ¿no? Pero, hombre, al menos, lógicamente, tiene que tener esa tramitación parlamentaria. Oye, hay la legitimidad de cada partido para plantear sus cosas, está encima de la mesa, pero lo que no sería de recibo sería un pacto entre las derechas y las extremas derechas para llevarse por delante una reforma que, insisto, tiene la legitimidad de haber sido pactada con organizaciones representativas del mundo del trabajo, cuya legitimidad recoge la Constitución exactamente igual que la de los partidos políticos. No lo olvidemos, que nosotros no estamos aquí porque hayamos caído de Marte ni porque seamos unos piernas, sino porque nos votan millones de trabajadores y nuestras funciones están recogidas en el título preliminar de la Constitución. Por eso hablo de fraude democrático en caso de que no se tome en consideración este acuerdo. La carpeta ahora más urgente es la reducción de la jornada, la que está en la tramitación, o va a estar en vías de tramitación parlamentaria. Ya veremos qué curso tiene. La siguiente reivindicación es cambiar, modificar la indemnización por despido para que sea, digamos, a la carta, es decir, que no sea la misma, los 33 días para todos los trabajadores, sino que tenga en cuenta la especificidad de cada trabajador. Es evidente que esta es una cuestión que desde hace más de un año el Comité de Derechos Sociales de Europa nos ha dicho que España no cumple con la Carta Social Europea y, por tanto, el Gobierno tiene que adaptar la legislación de nuestro país a la Carta Social Europea. En ese sentido, la indemnización tiene que tener en cuenta las casuísticas de la persona trabajadora, el lugar donde vive, el nivel de desempleo. Todas esas cuestiones han llevado a que haya ya sentencias que han salido de las magistraturas, que han salido de los tribunales superiores de justicia, que incluso pueden llegar a multiplicar hasta por 10 la indemnización que prevé la legislación actual en nuestro país. Y eso requiere una modificación legislativa, de la misma manera que lo requiere también en la misma sentencia los salarios de tramitación. Dicen que se tiene
tienen que restaurar en nuestro país es legislación europea, y yo creo que ese es un camino que tenemos que iniciar de manera inmediata. 21 millones de cotizantes hay en nuestro país, 2,5 millones de desempleados, aunque el paro parece que no pueda bajar de ahí. Le quería preguntar, Unai Sordo, por una de las características que tiene nuestro mercado laboral y que parece que tampoco cambia, la temporalidad. Pero esta mañana nuestra compañera Estefanía Salvatierra nos llamaba la atención sobre un dato que parece a todas luces, en fin, uno de los indicadores de alarma que hay, que es la temporalidad, sobre todo en el sector público, del 28%. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué está fallando? Bueno, lo primero decir que después de la reforma laboral, la caída de la temporalidad en España es histórica y es muy relevante. En España hay más de 3 millones de personas trabajando con contrato indefinido, por encima de las que había cuando se firmó la reforma laboral. Esto es muy relevante, porque tiene que ver con que mucha de la gente que se ha contratado se le ha contratado con contrato indefinido, y mucha de la gente que tenía contrato temporal ha pasado a tener contrato indefinido. Y esto, en términos históricos, es relevante, porque España había tenido la mayor tasa de temporalidad de Europa desde final de los años 80 hasta hace apenas 3 años, ¿no? Esto yo creo que hay que ponerlo en valor, sobre todo porque nos da pistas de que estabilizar el empleo, como incrementar el salario mínimo interprofesional, como evitar los despidos a través de los ERTEs, no ha tenido las consecuencias que decían que iban a tener, apocalípticas, sino que más bien han contribuido a la generación de empleo, al mantenimiento del empleo, y a que los salarios, el año pasado, por ejemplo, pues hayan incrementado su retribución media de las personas asalariadas un 4,1%, ¿no? No es nada menor que esto haya ocurrido. A partir de ahí hay muchas situaciones de precariedad. Se mantienen muchísimas situaciones de precariedad, y una de ellas tiene que ver, en efecto, con el uso sistemático de la contratación interina que las administraciones públicas llevaban haciendo desde hace muchos años, y que hace que todavía la temporalidad en la administración pública, aunque también ha bajado, pero sea muy alta. ¿Cómo Claro, se contrarresta esto? Con los procesos de estabilización de la función pública que tienen que aplicarse en estos años. Permítame incidir en esa diferencia. Es que claro que usted dice la reforma laboral ha reducido de forma drástica la temporalidad, está en el 12% en el sector privado, pero claro, en el sector público llama la atención que sea donde el porcentaje sigue siendo tan alto, ¿no? Sí, clama al cielo, pero es, como digo, porque hay un uso sistemático de los contratos interinos, y esto hay que resolverlo por la vía de la consolidación de estos puestos de trabajo en la administración pública, que es una administración pública bastante envejecida, que ha tenido políticas de austeridad muy duras en la última década, y que hay que recuperar en la calidad de los servicios públicos, entre otras cosas, por la incorporación de plantilla que den un buen servicio a la ciudadanía en un momento en el que la población española además ha envejecido y hace un uso mucho más habitual de algunos de estos servicios públicos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Les agradezco que hayan venido esta mañana a la radio para empezar aquí una agenda que es muy cargada hoy, como cada 1 de mayo, para los líderes sindicales de España. Muchas gracias. Permítenos un segundo que hagamos... Que como no les veo, no sé si me están levantando la mano. No, tanto como eso. Que hagamos un llamamiento a que las personas que nos estén escuchando este 1 de mayo nos acompañen. Nos jugamos mucho, lo de siempre, lo que hemos hablado aquí, pero también en el panorama internacional nos jugamos espacios de libertad y de bienestar absolutamente necesarios mantenerlos. Por eso es muy importante salir a la calle hoy. Ha sido casi como el minuto de oro de los debates políticos. Señor Sordo, señor Álvarez, muchas gracias, que vaya bien la jornada. Feliz 1 de mayo. Hasta luego, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.